Hemos venido por una gira de los países miembros del Mercosur. Estuvimos en Bolivia, en Paraguay, en Argentina, en Uruguay, y llegamos anoche a Brasilia. Pudimos ver al canciller que gentilmente nos recibió a medianoche en su residencia, y estuvimos conversando por un largo tiempo acerca de la situación en Venezuela. A él le hemos entregado el informe completo de los antecedentes, las causas de esta nueva agresión contra la democracia venezolana, contra el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro y contra la paz del pueblo venezolano. Igualmente le hemos planteado la importancia que tiene para Venezuela la convocatoria de una reunión de la Unión de Naciones Suramericanas, donde podamos exponer el conjunto de elementos que constituyen este nuevo intento de romper el hilo constitucional en la República Bolivariana de Venezuela. Antes de pasar a detallar las situaciones, quiero agradecer de manera especial desde aquí, desde Brasilia, al Movimiento de Países No Alineados, que ha sacado un comunicado, su Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados, que voy a leer brevemente, porque son estos comunicados a los cuales la gran media internacional no les da la difusión debida. El Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados expresa su profunda preocupación por la violencia que ha tenido lugar en la República Bolivariana de Venezuela en los últimos días, y lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas, al tiempo que expresa sus condolencias y solidaridad a las víctimas, el pueblo y el gobierno de Venezuela. El Buró del Movimiento de Países No Alineados reafirma la importancia de garantizar la institucionalidad democrática en todo momento, así como el respeto a las leyes, la información fiable y el pleno respeto de los derechos humanos. Reafirma su compromiso con la paz, la estabilidad y el desarrollo, así como su respeto por la soberanía, el Estado de Derecho, la no injerencia en los asuntos internos de los estados, la integralidad territorial y la autodeterminación de los pueblos. Reitera la importancia de contar con información fiable y objetiva en todo momento, y toma nota de los esfuerzos realizados por el gobierno de Venezuela para promover un amplio diálogo nacional con miras a encontrar soluciones a los desafíos comunes del país y a continuar su camino hacia el desarrollo y el bienestar. En nombre del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, del presidente Nicolás Maduro, damos las gracias a los 120 países que conforman en el seno de Naciones Unidas el Movimiento de Países No Alineados, de este respaldo a la institucionalidad democrática en Venezuela, a la paz y al derecho a la no injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Bien, esta historia de agresiones a la democracia venezolana ya es de larga data. Durante 15 años, el gobierno democrático de Venezuela ha venido sufriendo ataques periódicos a su continuidad democrática, a sus instituciones, que hemos hecho grandes esfuerzos, primero el comandante Hugo Chávez, para encauzar todas las diferencias políticas en el marco de la Constitución, y ahora lo ha hecho el presidente Nicolás Maduro. Pero tras 4 procesos electorales, 2 en el 2012 y en el 2013, donde la mayoría del pueblo venezolano ratificó a través del voto su respaldo al proyecto que encarna la revolución bolivariana de transformación integral de nuestra sociedad, nuevamente factores de la oposición han decidido escoger el camino del ataque. Nada explica que un gobierno como el del presidente Nicolás Maduro, que apenas tiene 10 meses de haber sido electo el pasado 14 de abril con el 51% de los votos, y cuyo proyecto político obtuvo el pasado 8 de diciembre
una victoria del 75% de las alcaldías, intendencias, alcaldías municipales de nuestro país. Y la mayoría, al sumar todos los votos totales de cada municipio, un 56% de la votación a nivel nacional. Eso ocurrió hace apenas 10 semanas. ¿Cómo se explica que un gobierno que tiene 10 meses de haber sido electo y de haber obtenido una victoria política en unas elecciones locales, a partir del 23 de enero de este año, una corriente de la oposición con antecedentes graves de violencia durante el golpe de Estado del año 2002, durante la desestabilización del 2004, durante el desconocimiento a las elecciones del 14 de abril del año pasado, liderizada por el señor Leopoldo López, haya expresado el 23 de enero de este año que a partir de ese momento la oposición debía salir a la calle a exigir la salida del presidente Nicolás Maduro. Y a partir de ese día comenzó un conjunto de provocaciones de violencia en distintas ciudades del país. Quiero referirme solo a dos casos graves. En el mes de febrero se realizó en la isla de Margarita, Venezuela, un intercambio deportivo que es la Serie del Caribe. Después de más de 40 años, por primera vez volvía a ese escenario deportivo la delegación de béisbol de la República de Cuba. El hotel donde se hospedaba la delegación de la República de Cuba fue asediado y se le intentó asaltar para agredir a los deportistas cubanos por este grupo liderizado por el señor Leopoldo López. Allí, como es lógico, para preservar la integridad de las instalaciones del hotel y la seguridad de todos los que estaban dentro del hotel, se produjeron detenciones y estas personas fueron colocadas a la orden de los tribunales de justicia. Eso era una provocación para justificar entonces una escalada en las manifestaciones para exigir la liberación de quienes habían intentado esta agresión contra una selección deportiva. Imagínense, ustedes tienen ahora el Mundial y rogamos y sabemos que va a salir bien, exitoso para el pueblo de Brasil, pero que viniera la delegación de deportistas de una selección de fútbol de cualquier país y aquí hubiera un grupo que tiene algo contra ese país e intente asaltar o agredir a esa selección de deportistas. Para ponerlo en imagen y el pueblo brasileño pueda entender de qué estamos hablando. Luego vino una segunda provocación. En el estado fronterizo con Colombia, el estado Táchira, estos grupos identificados que se denominan Voluntad Popular intentaron asaltar la residencia del gobernador de ese estado fronterizo, la residencia donde estaba su familia, su esposa, sus hijos, familiares más cercanos. Casualmente estaba yo en otra ciudad fronteriza reunida con la canciller colombiana y estaba el gobernador, porque era una reunión con gobernadores fronterizos, cuando recibió la llamada de que su casa estaba intentando ser asaltada por estos grupos violentos. Obviamente hubo la actuación de los cuerpos de seguridad y se detuvo a los que intentaron asaltar la residencia familiar del gobernador del estado Táchira. Esto significó un incremento en la escalada ahora por la liberación de los asaltantes de la casa del gobernador del estado Táchira. Todo esto fue configurando un escenario para que estos grupos convocaran que a partir del 12 de febrero, que en Venezuela es el Día de la Juventud, se produjera la salida del presidente Nicolás Maduro, la renuncia o el derrocamiento. Hasta que el dirigente Leopoldo López llevó a unas 300 personas frente a la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público. Allí, una vez que él se retiró, de inmediato que él se retiró,
se inició el intento de asalto a la sede del Ministerio Público venezolano, es decir, de la Fiscalía General, que es el primer órgano de imputación dentro del sistema judicial venezolano. Que en Venezuela hay una oposición política, que tiene gobernadores, que tiene diputados, con los cuales tenemos profundas diferencias acerca del modelo de país que debemos desarrollar, pero el pueblo ha decidido por uno de los modelos, el modelo de la revolución bolivariana. Pero Venezuela enfrenta además una corriente neofascista que ha ido armando una estructura paramilitar basada en una ideología de intolerancia social, política e ideológica hacia el sector de la población que apoya el chavismo. A eso se está enfrentando la sociedad venezolana, no de ahora, desde el 2002, en el 2004, en el 2007, en el 2013 y ahora en estas últimas semanas. Luego de que se produce toda esta arremetida de naturaleza política para intentar el derrocamiento, viene entonces la cobertura mediática internacional. Se articulan las grandes cadenas internacionales del mundo para hacer ver que en Venezuela hay un Estado que está ejerciendo una represión brutal y ocasionando decenas de muertos. Los hechos de violencia han estado localizados en solo 18 municipios. Y dentro de esos 18 municipios, en las urbanizaciones de clase media o de clase media alta. En la zona, en el resto del país, más de 300 municipios. Y en el resto del país no ha habido ningún tipo de perturbación que no sea otro que la conmoción que todo el país siente al ver estos hechos que no le son propios a la cultura del pueblo venezolano. Venezuela es un país que desde hace más de 100 años no vive una guerra civil. Venezuela es un país que durante los últimos 15 años ha venido recuperando, incluyendo los sectores sociales que fueron históricamente excluidos y que hace 25 años, por cierto, provocaron un gran estallido social conocido como el Caracazo. Y que un día como hoy, el ejército, por órdenes de la dirigencia política de entonces, el ejército, las policías, se les ordenó disparar a mansalva al pueblo que estaba en las calles de Venezuela, con un saldo de centenas de venezolanos enterrados en fosas comunes que ahora la revolución ha venido desenterrando, identificando para que los familiares estén. De allá venimos nosotros. Cuando esa masacre ocurrió no hubo ni Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni comunicados del Departamento de Estado, ni transmisión en vivo para cubrir a los familiares de más de 300 venezolanos asesinados, ametrallados por las fuerzas militares y policiales por órdenes directas, públicas, expresas del presidente de la República y de los ministros de seguridad. Eso ocurrió hace 25 años exactos en Venezuela. Y nosotros, el pueblo venezolano, lloramos y enterramos solos a nuestros muertos. Y de ahí decidimos como pueblo conformar una corriente que luego se encontró con una corriente militar, patriótica, liderizada por el comandante Hugo Chávez, que escogió el camino democrático y pacífico para hacer una revolución, con lo cual obtuvimos en 1998 la victoria, la primera de 18 victorias electorales a lo largo de 15 años. Durante estos 15 años el pueblo venezolano logró erradicar el analfabetismo certificado por la UNED. Se convirtió en un país libre de hambre certificado por la FAO. Entonces Venezuela no es un país de bárbaros. Venezuela es un país con una democracia en pleno proceso de profundización, con un pueblo al cual se le han restituido todos sus derechos, donde hay un gobierno democrático, electo, resultado de unas elecciones, donde en los últimos 15 años, como lo decía, se ha ido a 19 procesos electorales y hemos ganado 18 de esos 19 procesos electorales. Por eso es absolutamente injusto la imagen
que se quiere construir a través de los grandes medios internacionales, de un pueblo de paz, de un pueblo democrático, de un pueblo que ha demostrado en esta coyuntura su madurez política, democrática, de no sumarse a lo que querían, que era enfrentamiento de pueblo contra pueblo. Mientras estos grupos violentos, en estos sitios focalizados, generaron la violencia, la zozobra, la destrucción y la muerte, en el resto del país, el pueblo se mantuvo estoico, atendiendo las órdenes y las orientaciones de sus autoridades respecto a no caer en provocaciones, a no generar situaciones que nos llevaran a la provocación que querían estos grupos violentos. Esa es Venezuela. Y nosotros pedimos respeto para un pueblo de paz, para un pueblo digno como es el pueblo venezolano. Entonces vino la cobertura y la negación al Estado venezolano de ejercer su autoridad para restituir, de acuerdo a nuestra Constitución, a nuestra ley, con el uso proporcional y diferenciado de la fuerza, la paz y la tranquilidad de centenares de familias que fueron sometidas durante 15 días a situaciones de disparos, incendios, bombas, piedras, gritos, zozobra, angustia. Imagínense lo que significa para un niño, una niña, vivir durante 15 días una situación de violencia frente a la puerta de su casa o de su escuela. Pero por si faltara poco, en un hecho inédito, se activó una vocería, primero por supuesto la del gobierno de los Estados Unidos, a condenar a priori al gobierno venezolano, a sentenciarnos a priori, a equipararnos con los violentos, a decir que los dos teníamos que cesar la violencia. No es el gobierno bolivariano que inició ni ha provocado la violencia. Son los grupos entrenados para ejercer la violencia los que intentaron romper la paz, la tranquilidad y la continuidad de la democracia. Luego se activó una vocería inédita de artistas que difícilmente les coloquen un mapa y puedan identificar dónde queda Venezuela, opinando sobre un país que no conocen, denigrando sobre un proceso político que desconocen en lo absoluto. ¿Quién activa a una estrella de Hollywood a opinar sobre un país que no conoce? Fuerzas muy poderosas. Fuerzas muy poderosas. A eso nos hemos enfrentado en las últimas semanas. Y a eso, con la voluntad mayoritaria de nuestro pueblo, con la firmeza de un Estado democrático, lo hemos logrado reducir hoy a pequeños, muy pequeños focos que aún persisten en su intento de perturbar la tranquilidad de la familia venezolana. Que el Estado venezolano ha actuado para restituir el orden de acuerdo al uso proporcional, claro. ¿Qué hace un Estado frente a esas imágenes que ustedes han visto? Dejamos que haya más muertos, no actuamos, retiramos a la fuerza pública, dejamos que quemen todas las instalaciones, que vuelen una central eléctrica, que dejen a un país sin telecomunicaciones. Eso es lo que nos piden algunos gobiernos del mundo, gobiernos que han demostrado que no son capaces de tolerar ni la más mínima manifestación pacífica. Todo el mundo recuerda las imágenes del movimiento Ocupa Wall Street del año pasado. Eran manifestaciones pacíficas. Esas sí eran pacíficas. Y no vimos a nadie quemando instalaciones ni destruyendo, etc. ¿Cuál fue la respuesta? La policía de Nueva York. Brutal. Entonces, ¿por qué el doble rasero? ¿Por qué el doble juicio sobre estados que sí respetan y proceden de acuerdo a las normas internacionales en materia de preservación del orden público, pero el silencio frente a los que reprimen violentamente a su pueblo? Nosotros desde aquí reiteramos que Venezuela ha enfrentado un intento de derrocamiento de su gobierno, que la naturaleza de esta agresión violenta y armada contra el gobierno legítimo es de carácter político, ideológico, de grupos que, viéndose derrotados una tras otra elección, han tomado el atajo del asalto del poder. Es lo que hemos venido informando a cada uno de los gobiernos que integran el Mercosur. De aquí salimos a Surinam
a formalizar ante la presidencia pro tempore de UNASUR la solicitud de una convocatoria de la UNASUR para discutir esta nueva agresión contra la democracia y contra la paz de Venezuela. Muchas gracias. La institucionalidad democrática, pidiendo se promueva el diálogo, que es algo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro desde diciembre del año pasado, cuando tuvimos la gran victoria, y que el día de ayer, el día martes, se realizó una conferencia nacional de diálogo en nuestro país. De manera que hemos informado, en verdad más que apoyo, que lo hemos tenido del bloque Mercosur, del bloque UNASUR, a favor de la institucionalidad democrática en Venezuela y de la paz para el pueblo venezolano. En verdad, hemos venido a agradecer a todos estos países que como bloque han manifestado su apoyo y a informar de la situación que ha vivido Venezuela en los últimos días. El canciller ha tomado nota del informe que yo le he explicado y le he entregado por escrito. Las nuevas instituciones regionales tienen una mayor eficacia que otras organizaciones que no han demostrado a lo largo de su historia la misma capacidad y oportunidad para encontrar mecanismos que permitan la rápida desactivar rápidamente los intentos de agresión contra las democracias en nuestra región. Especialmente, ¿qué esperamos? Más que el caso de Venezuela, es seguir enviando el mensaje que claramente ha enviado UNASUR en cada una de las coyunturas que antes señalé, de que en la región suramericana no hay espacio para los atajos violentos, para arrebatarle el poder a la voluntad de la mayoría del pueblo, que ningún grupo puede asumir el desconocimiento de la Constitución y de las leyes de su país para hacerse del poder, que la vía para ser gobierno en nuestros países es la vía democrática, es la vía de la decisión de la mayoría de los pueblos. Y una vez que los pueblos deciden, quien pierde debe respetar y acompañar en lo posible la decisión de la mayoría. Eso esperamos de un debate en el seno de la UNASUR. Fede Cámaras fue un activo participante en el golpe de Estado del año 2012. Su presidente se autojuramentó como presidente de la República de Venezuela aquel aciago día del 12 de abril del 2002. Una verdadera caricatura. Un presidente de una asociación de empresarios autojuramentándose en el espejo como presidente de una nación. Bueno, esos señores estuvieron, no él porque él se fugó del país, pero los actuales directivos estuvieron sentados con el presidente de la República, Nicolás Maduro. Estuvieron sentados los representantes de todas las iglesias en Venezuela. Estuvo el nuncio apostólico, estuvo la iglesia evangélica, los representantes judíos en Venezuela y otras religiones. Estuvo todos los dueños de los medios de comunicación privados del país, estuvieron presentes en esa reunión. Estuvo la presidenta de la Cámara de Radio Difusión de Venezuela. Estuvo presente el empresario más importante desde el punto de vista de la magnitud de sus empresas y del capital que ha acumulado, el señor Lorenzo Mendoza, presidente del Grupo Polar. Estuvo presente algunos alcaldes opositores, dentro de ellos el más destacado por la importancia de la ciudad que gobierna, el alcalde de Valencia. Y estuvieron intelectuales, académicos, opinadores contrarios a la revolución bolivariana, en un debate de altura, franco, abierto, en muy buen tono, con el presidente de la República, Nicolás Maduro. No asistieron a ese debate los partidos opositores agrupados en la llamada Mesa de la Unidad. Muchos no asistieron no porque no quisieran ir, sino por el temor al linchamiento mediático y de los sectores más extremistas de la oposición.
A ellos el presidente Nicolás Maduro le sigue extendiendo el llamado a que rompan con el chantaje del fascismo y de los violentos y vayan a hablar con el presidente Nicolás Maduro para acordarnos en la solución de los problemas que aún persisten en la sociedad venezolana. Hay la voluntad plena del presidente Nicolás Maduro para hacerlo. Y ciertamente, usted lo decía, Venezuela está mal ¿para quién? Venezuela es un país donde todos sus niños disfrutan de educación gratuita, pública, desde la educación inicial hasta la universidad, cuya población escolar ha sido dotada de computadores y acceso a internet. Un país donde se han entregado en los últimos 3 años cerca de 500.000 viviendas a personas que vivían en condiciones precarias. Un país que logró erradicar el hambre, que redujo la miseria del 30%, que era hace 30 años apenas 5%. Un país que redujo el desempleo de 15 a 6%. Un país que ha disminuido las desigualdades de acuerdo al índice de Gini. Entonces, ¿a quién? ¿Cuál es el país que está mal? ¿Que Venezuela tiene problemas? Sí lo tiene. Tenemos el gran desafío de desarrollar, salir de la economía rentista petrolera hacia una economía productiva. Vamos a hacerlo. El presidente Nicolás Maduro ha dicho, vamos a hacerlo. Vamos a lograr un gran acuerdo nacional para levantar la agricultura en Venezuela, la industria, la ciencia y la tecnología. Que Venezuela tiene problemas de seguridad pública. Bueno, toda América Latina tiene problemas de seguridad pública. Lamentablemente es un mal que atraviesa todo nuestro continente con honrosas excepciones. Es un tema que debe abordar toda la sociedad. Cómo bajar los índices de violencia criminal en Venezuela, con políticas integrales que van desde el desarme pleno. Hemos aprobado una ley para el desarme, donde nadie que no sea un efectivo policial o de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas debe tener armamento, sean bandas criminales, sean factores políticos. Nadie debe estar armado en Venezuela, salvo las autoridades competentes para ello. Entonces, la Venezuela que estaba mal era la que hace 25 años tuvo que salir, es así por millones, en todas las ciudades del país a buscar, a tomar por asalto lo que no podía comprar, que eran los mínimos elementos para su alimentación. Un pueblo que no tenía médicos en los barrios como hoy lo tiene, más de 30.000 médicos en los barrios. El derecho a la salud estaba negado para las grandes mayorías, donde la educación pública se estaba privatizando y los hijos de los sectores populares ya no podían acceder ni siquiera a la escuela básica. Ese fue el pueblo que estalló hace 25 años, porque Venezuela estaba mal hace 25 años. Venezuela ha avanzado y cada día vamos a ser mejor, porque el pueblo venezolano tomó una decisión de construir una sociedad donde podamos vivir todos con justicia y con dignidad. Y no habrá provocación violenta que detenga esa decisión del pueblo venezolano. Venezuela va a lograr su cometido de la igualdad social plena, donde todos tengamos todos los derechos garantizados de manera integral, en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, como se han desarrollado a lo largo de estos últimos años. Muchas gracias.